It's time for basketball, and Uber Eats is dropping deals on game day favorites to keep you locked in on the action. Like when you're craving a buzzer beater, but also buffalo wings. Or when an upset makes you want to ugly cry into a pizza. And right now, Uber Eats has game day deals from McDonald's, Popeyes, Pizza Hut, Wendy's, and hundreds more local favorites. So you can keep your eyes on the ball and your hands on a hamburger. Order now, only on Uber Eats. Product availability varies by region. See app for details. Lowe's knows member-only doorbuster deals make SpringFest savings even better. Right now, rewards members can get 3 19.3-ounce Bonnie Plants vegetables and herbs for just $10. Plus, save $50 on a Char-Broil Performance Series 4-burner grill, now $149. Lowe's, we help, you save. Valid through 4/7, excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location, subject to change, while supplies last. Program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Una multitud se congregó alrededor de la cruz. Algunos lloraban en silencio, con el rostro cubierto de angustia, mientras otros reían con burla. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz», gritaban los fariseos con desprecio. Los soldados se mofaban de él, sus palabras llenas de arrogancia. Sin embargo, Jesús permanecía en silencio. El cielo se oscureció. Sus manos clavadas, su carne perforada por los clavos, su sangre cayendo gota a gota sobre la tierra, y en medio de esa escena desgarradora, pronunció palabras que cambiarían la historia para siempre. No fueron palabras de derrota ni lamento, sino de amor, redención y esperanza. Cada una de sus declaraciones en la cruz no solo revela su agonía, sino también el propósito eterno de su sacrificio. Sus palabras siguen resonando hasta hoy, transformando vidas, trayendo perdón y restauración. Son la prueba definitiva de su amor inquebrantable por la humanidad y el cumplimiento del plan divino de salvación. Acompáñanos a descubrir el significado profundo de estas 7 palabras y cómo siguen iluminando el camino para aquellos que buscan esperanza y verdad. Número 1. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El sufrimiento en la cruz era indescriptible. El dolor físico, la humillación y el rechazo de la multitud hacían de aquel momento una escena desgarradora. Jesús, desfigurado por los golpes, cubierto de sangre y con su cuerpo destrozado por los azotes, escuchaba las burlas de quienes lo rodeaban. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz», gritaban los fariseos con desprecio. Los soldados reían, mientras los transeúntes lo miraban con indiferencia o con burla. En medio de este panorama de odio e injusticia, Jesús pronunció palabras que nadie esperaba. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34. No fueron palabras de condenación ni de venganza, sino de amor y compasión. Jesús estaba intercediendo por aquellos que lo crucificaban, los soldados que lo golpearon y lo clavaron en la cruz, los líderes religiosos que tramaron su muerte, la multitud que lo había despreciado y burlado. Todos ellos fueron incluidos en su oración de perdón. En lugar de condenarlos, Jesús rogó por su misericordia. Pero su oración no se limitó solo a los presentes, su súplica trascendió el tiempo y alcanzó a toda la humanidad, a cada pecador, a cada corazón endurecido por el pecado, a cada persona que alguna vez le ha dado la espalda a Dios. Nosotros, con nuestros pecados, también formamos parte de aquellos por los que Jesús intercedió en la cruz. Esta primera palabra en la cruz es una de las declaraciones más poderosas de la gracia de Dios. Nos recuerda que el amor de Cristo no tiene límites y que su perdón está disponible incluso para aquellos que lo rechazaron. Nos revela la profundidad del amor divino, un amor que no se basa en merecimientos ni en justicia humana, sino en la gracia inagotable de Dios. Jesús no esperó a que la gente se arrepintiera para ofrecer su perdón. Lo otorgó de antemano, aun cuando era tratado con la peor crueldad. El perdón de Jesús no dependía del arrepentimiento inmediato de los ofensores. Él sabía que muchos de ellos no entendían lo que estaban haciendo, pero aún así intercedió por ellos. Esto nos enseña que el perdón no debe basarse en si la otra persona lo merece o no, sino en nuestra decisión de reflejar el amor de Dios. Nos desafía a soltar la ira, la amargura y el deseo de venganza, y a confiar en la justicia de Dios. Perdonar no significa excusar el mal ni minimizar el dolor que nos han causado, sino liberar nuestro corazón de la esclavitud del rencor. Cuando Jesús nos llama a perdonar, no es porque sea fácil, sino porque es lo que nos hace libres. Guardar rencor nos encadena, pero el perdón nos libera. Jesús nos dio el mayor ejemplo de lo que significa perdonar sin condiciones.
sin esperar que la otra persona lo pida o lo reconozca. Además, esta declaración nos muestra la misión intercesora de Jesús. A lo largo de su ministerio, Él enseñó a amar a los enemigos y a orar por quienes nos persiguen. Mateo 5, 44. Ahora, en la cruz, estaba practicando exactamente lo que predicó. Su vida y sus palabras eran una unidad perfecta. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿oramos por aquellos que nos han herido? ¿Intercedemos por quienes nos han hecho daño? ¿Pedimos a Dios que les conceda misericordia en lugar de justicia? Su primera palabra en la cruz nos confronta. ¿Estamos dispuestos a perdonar como Él nos perdonó? ¿Podemos interceder por quienes nos han herido? La cruz no solo es el lugar de nuestra redención, sino también el lugar donde aprendemos a amar como Cristo amó. Nos recuerda que el Evangelio no es solo recibir el perdón de Dios, sino también extenderlo a los demás. Es el llamado a vivir de una manera radicalmente diferente, reflejando la gracia inmerecida que hemos recibido. Así como Jesús oró por sus verdugos, hoy Él sigue intercediendo por nosotros. Hebreos 7, 25 nos dice que Jesús vive para interceder por los que se acercan a Dios por medio de Él. Su sacrificio en la cruz no solo nos salvó, sino que nos dio acceso a un Salvador que sigue rogando por nosotros ante el Padre. Si alguna vez hemos sentido que no merecemos el perdón de Dios, recordemos estas palabras de Jesús. Si Él pudo perdonar a quienes lo crucificaban, ¿cómo no nos perdonará a nosotros cuando venimos con un corazón sincero? Su amor es más grande que nuestro pecado, y su gracia es más profunda que nuestra culpa. Número 2. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Junto a Jesús, dos criminales colgaban en sus respectivas cruces. Ambos estaban sufriendo la misma condena, pero sus corazones eran completamente distintos. Uno de ellos, con amargura y desesperanza, se burló de Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23, 39. Pero el otro, con un corazón quebrantado, reconoció su propia culpa y la inocencia de Jesús. Con humildad le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. La respuesta de Jesús fue inmediata y llena de gracia. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. En un instante, aquel hombre que había llevado una vida de pecado recibió la promesa de la vida eterna. No tuvo tiempo de hacer buenas obras, de cambiar su pasado ni de demostrar su fe con acciones prolongadas. Solo tuvo un corazón arrepentido y una fe genuina en Jesús. Este momento nos muestra la grandeza de la misericordia de Dios. Nos recuerda que la salvación no es una recompensa por nuestras buenas obras, sino un regalo de gracia para aquellos que confían en Cristo. No importa cuán lejos hayamos caído, si nos volvemos a Jesús con fe, encontramos perdón y vida eterna. El ladrón arrepentido nos deja una lección invaluable. Nunca es demasiado tarde para volvernos a Dios. Aunque su vida estaba llegando a su fin, su destino eterno cambió en un instante porque creyó en Jesús. Esto nos da esperanza para nosotros mismos y para aquellos que todavía no han encontrado a Cristo. Mientras haya vida, hay oportunidad de recibir su salvación. Además, la declaración de Jesús nos confirma que la vida después de la muerte es una realidad. No es un estado incierto ni un lugar de espera indefinida. Jesús aseguró que aquel hombre estaría con él en el paraíso ese mismo día. La salvación es inmediata para quienes creen en él. Las palabras de Jesús en la cruz nos muestran dos caminos. Podemos rechazarlo con incredulidad o rendirnos ante él con fe. Cada persona enfrenta esta decisión. La cruz nos llama a examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿hemos reconocido nuestra necesidad de un Salvador? ¿Hemos puesto nuestra fe en Jesús? La promesa del paraíso sigue vigente para todos los que creen en él. Este pasaje también nos enseña que la salvación no depende de cuánto tiempo hayamos caminado en la fe, sino de la sinceridad de nuestro corazón. Dios no mide los años de servicio ni las obras realizadas, sino la fe genuina en su Hijo. Jesús, en su último acto de misericordia antes de morir, nos mostró que su gracia es suficiente y que nunca es demasiado tarde para recibirla. Número 3. Mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. En medio de su agonía, Jesús no solo pensó en el dolor físico que soportaba, sino también en aquellos que amaba. Su madre, María, estaba allí, de pie junto a la cruz, observando con el corazón desgarrado el sufrimiento de su hijo. A su lado estaba Juan, el discípulo amado.
el único de los apóstoles que permaneció junto a él hasta el final. A pesar del caos y la brutalidad del momento, Jesús no dejó de demostrar amor y cuidado. El dolor de María debió haber sido insoportable. Ella, que había recibido el anuncio del ángel Gabriel sobre el Salvador, ahora veía a su hijo colgado en una cruz, sufriendo la muerte más cruel imaginable. Desde su nacimiento en un humilde pesebre hasta su ministerio en la tierra, ella había guardado en su corazón cada palabra y promesa sobre Jesús. Pero ahora, el Hijo de Dios estaba muriendo de la manera más injusta posible. Cualquier madre que haya experimentado la pérdida de un hijo puede entender el peso de su dolor. Jesús, con su mirada llena de compasión, dirigió sus palabras a María. «Mujer, he aquí tu hijo». Y luego, mirando a Juan, le dijo, «He aquí tu madre». Juan 19, 26-27. Estas palabras, aunque breves, encierran un significado profundo. En su última hora, Jesús no solo cumplió la misión de redimir a la humanidad, sino que también se aseguró de que su madre no quedara desamparada. Esta declaración de Jesús va más allá de un simple encargo familiar. En ese momento, Jesús estaba estableciendo una nueva relación entre los creyentes, basada en la fe y no solo en los lazos de sangre. Con estas palabras confió a María al cuidado de Juan y viceversa, formando un lazo que simboliza la unidad y el amor dentro del cuerpo de Cristo. A través de este acto, Jesús nos enseñó que el verdadero vínculo entre los seguidores de Dios es la comunión espiritual y el amor mutuo. En la cultura judía de la época, era la responsabilidad del hijo mayor cuidar de su madre viuda, y Jesús, aún en su agonía, cumplió con esta responsabilidad, pero lo hizo de una manera que trasciende lo humano y lo cultural. Entregó a su madre a un discípulo que no era su hijo biológico, sino su hermano en la fe. Esto nos enseña que la familia de Dios se basa en el amor y en la fe en Cristo. Este momento refleja el amor y la responsabilidad que Jesús tenía hacia su familia. Aún en su sufrimiento, no se olvidó de cuidar de aquellos que estaban a su lado. Su amor no se limitaba a las palabras, sino que se manifestaba en acciones concretas. Con este acto, Jesús nos dejó una lección sobre el cuidado y la responsabilidad que debemos tener los unos por los otros. La cruz no solo trajo salvación, sino que también estableció una comunidad basada en el amor y el servicio. Este acto nos muestra que no estamos solos en nuestra fe, sino que pertenecemos a una familia espiritual donde debemos cuidar y velar por los demás. Al confiar a María y a Juan el uno al otro, Jesús nos muestra que la iglesia no es solo un lugar de adoración, sino una familia donde todos somos responsables de apoyarnos, animarnos y sostenernos mutuamente. Este pasaje nos enseña la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Como creyentes, somos llamados a cuidarnos mutuamente, a ser hermanos y hermanas en la fe, a preocuparnos por el bienestar de los demás, como lo haríamos por nuestra propia familia. La fe en Jesús no se trata solo de una relación individual con Dios, sino de una comunidad donde cada uno tiene un papel en el bienestar de los otros. Juan tomó a María en su casa desde ese momento, cumpliendo con el encargo de Jesús. Este gesto nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a acoger y cuidar de aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino? ¿Estamos listos para amar y servir como lo hizo Jesús? La tercera palabra de Jesús en la cruz es un recordatorio de que el amor se expresa en acciones concretas. En el momento más difícil de su vida, Él pensó en los demás antes que en sí mismo. Nos invita a hacer lo mismo, a preocuparnos, a cuidar y a extender nuestras manos a quienes lo necesitan. Porque en la familia de Dios nadie debe quedar solo. También nos desafía a examinar nuestro propio compromiso con la familia de la fe. ¿Hemos asumido la responsabilidad de cuidar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Nos preocupamos por aquellos que están sufriendo? María y Juan representan a todos aquellos que necesitan apoyo, amor y un sentido de pertenencia. Jesús nos llama a construir una comunidad donde nadie se sienta abandonado. Este pasaje es un llamado a la compasión y al servicio desinteresado. Jesús nos muestra que no podemos vivir nuestra fe de manera aislada, sino que debemos estar conectados y comprometidos con los demás. En su momento de mayor debilidad, Jesús hizo una de sus declaraciones más poderosas sobre el amor, estableciendo un modelo de cuidado mutuo que sigue vigente hoy. La cruz no solo es el lugar donde encontramos salvación, sino también donde encontramos nuestro llamado a vivir en amor y unidad. Que estas palabras de Jesús nos inspiren a fortalecer nuestros lazos de fe y a vivir con un corazón dispuesto a amar
y servir a quienes nos rodean. Número 4. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La escena en el Gólgota se tornó aún más sombría. Desde la hora sexta hasta la hora novena, la oscuridad cubrió toda la tierra. Mateo 27, 45. Algo sobrecogedor estaba sucediendo en el reino espiritual, algo que la humanidad aún no podía comprender del todo. En ese momento, Jesús, con un grito desgarrador, pronunció una de las frases más inquietantes y misteriosas de su ministerio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Estas palabras fueron más que una expresión de sufrimiento. Fueron el cumplimiento de una profecía escrita siglos antes en Salmos 22. 1, donde David clamó exactamente lo mismo. Jesús, al citarlas, no solo revelaba su angustia, sino que también mostraba que todo lo que estaba ocurriendo en la cruz había sido planeado desde el principio de los tiempos. En ese instante, Jesús experimentó el peso total del pecado del mundo sobre sus hombros. Él, que nunca conoció el pecado, estaba cargando con la iniquidad de toda la humanidad. Pero, ¿qué significan realmente estas palabras? Jesús fue abandonado por el Padre. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios sintiera tal abandono? En ese momento, Jesús estaba cumpliendo su misión de redención. La Biblia nos enseña que el pecado separa al hombre de Dios. Isaías 59, 2. Jesús, quien era completamente santo, se hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5, 21. Y en ese instante, experimentó lo que significa estar separado de la presencia del Padre. No porque Dios lo hubiera rechazado, sino porque Él estaba tomando nuestro lugar, sufriendo la separación que la humanidad merecía. Este fue el clímax de su sacrificio. La cruz no solo era dolor físico, era el peso del pecado, la vergüenza, el juicio divino cayendo sobre Jesús. Era el momento en que Él, el Cordero de Dios, absorbía la ira que estaba destinada a la humanidad. Aquí vemos la profundidad de su amor. Estuvo dispuesto a experimentar el abandono para que nosotros nunca tuviéramos que hacerlo. Sin embargo, esta no es una palabra de desesperanza. Aunque Jesús experimentó el dolor de la separación, lo hizo con un propósito redentor. Su sacrificio abrió el camino para que nosotros nunca tuviéramos que decir esas palabras. A través de su obra en la cruz, nos reconcilió con Dios, nos dio acceso directo al Padre, nos aseguró que nunca seremos abandonados. En nuestras propias vidas, hay momentos en los que sentimos que Dios está lejos, que no responde, que nos ha desamparado. Pero esta cuarta palabra de Jesús nos recuerda que Él entiende nuestro dolor, que Él ya pasó por ese sentimiento de abandono y que en realidad Dios nunca nos deja. Aunque en el momento más oscuro de la cruz, Jesús sintió el peso de la distancia, al final, su misión nos asegura la cercanía eterna con Dios. Esta declaración nos desafía a confiar en Dios incluso cuando no lo sentimos cerca. Nos enseña que la fe no depende de nuestras emociones, sino de la verdad de que Dios está con nosotros, aunque a veces no lo percibamos. La oscuridad del Gólgota fue temporal, y así también lo son las pruebas en nuestra vida. La historia no terminó en esa frase. La victoria estaba a punto de manifestarse. Jesús nos muestra que la cruz es el punto donde se encuentra el mayor sufrimiento con la mayor esperanza. Es el lugar donde la separación se convirtió en reconciliación, donde la muerte dio paso a la vida, donde el sacrificio más grande trajo la mayor salvación. Número 5. Tengo sed. Después de horas de sufrimiento, de haber sido golpeado, humillado y colgado en la cruz, Jesús pronunció dos palabras que reflejan su humanidad. Tengo sed. Juan 19, 28. Estas palabras no solo revelan el intenso dolor físico que estaba soportando, sino que también encierran un significado más profundo, una conexión con las Escrituras y el cumplimiento del plan divino. En el sentido físico, la sed de Jesús es comprensible. Después de haber perdido tanta sangre y de estar expuesto al sol abrasador, su cuerpo clamaba por alivio, su lengua se pegaba al paladar, su garganta estaba reseca, su piel ardía bajo el calor del día. Sin embargo, su sed no era solo un reflejo de su sufrimiento humano, sino también un símbolo del cumplimiento de la profecía. En Salmos 69, 21 se anticipa este momento con las palabras: Me dieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y así sucedió, pues cuando los soldados escucharon su clamor,
le ofrecieron vinagre en una esponja empapada en hisopo. Este acto de darle vinagre puede parecer una burla cruel, pero en realidad estaba cargado de simbolismo. El hisopo, la planta con la que le acercaron el vinagre, había sido utilizada en el Éxodo cuando los israelitas rociaron la sangre del Cordero Pascual en los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Éxodo 12, 22. Ahora, en la cruz, el Cordero de Dios estaba derramando su sangre para traer salvación definitiva a la humanidad. Pero más allá de la sed física, esta declaración de Jesús tiene una connotación espiritual. Su sed era una expresión de su anhelo por cumplir la voluntad del Padre hasta el último momento. Su deseo ardiente era que la obra de la redención llegara a su culminación. Como dijo en otra ocasión, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Juan 4, 34. En ese momento, su mayor deseo era completar su misión de rescatar a la humanidad del pecado y la muerte. También podemos ver en estas palabras un reflejo de la sed espiritual de la humanidad. Jesús en su ministerio habló de la sed del alma, de la necesidad que todos tenemos de recibir el agua viva que solo Él puede dar. En Juan 7, 37 declaró, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Su sed en la cruz nos recuerda que Él tomó sobre sí nuestra sed espiritual para que nosotros pudiéramos ser saciados con la vida eterna. Esta declaración nos invita a reflexionar sobre nuestra propia sed. ¿Estamos buscando saciar nuestras almas con lo que el mundo ofrece o estamos acudiendo a la fuente de agua viva que es Cristo? Muchas veces intentamos llenar el vacío de nuestro interior con placeres temporales, pero solo Jesús puede satisfacer verdaderamente nuestra alma. Al pronunciar «tengo sed», Jesús nos muestra su completa entrega. Él, que creó los océanos y los ríos, sintió sequedad en su boca por amor a nosotros. Él, que prometió saciar el alma de los sedientos, permitió experimentar el más profundo vacío para que nosotros pudiéramos ser llenos. Su sed en la cruz es el eco de su amor insondable, de su sacrificio total por la humanidad. Esta quinta palabra de Jesús nos desafía a examinar nuestra propia sed y a buscar en Él la única fuente que realmente sacia. Nos recuerda que en su sufrimiento, Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos beber del agua de vida que nunca se agota. Número 6. Consumado es. El sol comenzaba a ocultarse, y la agonía de Jesús estaba llegando a su punto culminante. Cada respiro era un esfuerzo sobrehumano. Cada latido de su corazón era una prueba del inmenso sufrimiento que estaba soportando. Entonces, con un último esfuerzo, Jesús pronunció las palabras que sellarían la redención de la humanidad. Consumado es. Juan 19, 30. Estas palabras no eran un susurro de derrota, sino un grito de victoria. Con esta declaración, Jesús proclamó que su misión había sido cumplida. Todo el plan de salvación, desde la creación del mundo hasta ese preciso momento, había llegado a su cumplimiento. La deuda del pecado había sido pagada en su totalidad. No había más sacrificios que ofrecer, no había más obras que realizar para alcanzar la salvación. Su muerte en la cruz significaba la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. En griego, la frase «consumado es» se traduce como «tetelestai», una palabra que en la época se usaba en documentos financieros para indicar que una deuda había sido pagada por completo. Al pronunciar estas palabras, Jesús estaba declarando que el precio del pecado había sido pagado en su totalidad. No quedaba nada pendiente. La justicia de Dios había sido satisfecha y la humanidad ahora tenía acceso a la salvación por gracia. Este momento nos muestra la plenitud del amor de Dios. Jesús no dejó su obra a medias. No murió con incertidumbre ni con dudas. Su sacrificio fue perfecto y completo. Con estas palabras, dejó claro que todo aquel que confíe en Él tiene el regalo de la vida eterna. No necesitamos añadir nada a su obra, solo debemos recibirla con fe y gratitud. Además, consumado es, no solo fue un mensaje para ese momento en la cruz, sino una declaración eterna para cada creyente. Nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestro esfuerzo, sino de lo que Jesús ya hizo. No hay pecado que Él no haya llevado en la cruz, no hay carga que Él no haya soportado. Su sacrificio es suficiente, su amor es infinito y su obra es perfecta. Cuando enfrentamos pruebas, cuando nos sentimos insuficientes, cuando dudamos de nuestra salvación, debemos recordar estas palabras. Consumado es.
No hay condenación para los que están en Cristo, porque Él ya pagó el precio. Su obra nos ha dado acceso directo al Padre, nos ha dado libertad y nos ha dado la promesa de vida eterna. Que estas palabras resuenen en nuestros corazones cada día. Jesús terminó su misión y nosotros somos los beneficiarios de su victoria. Todo ha sido consumado, y en su sacrificio encontramos nuestra esperanza eterna. Número 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El momento final había llegado. La misión estaba cumplida, el sacrificio consumado, y la muerte inminente. Pero en lugar de un grito de desesperación, las últimas palabras de Jesús fueron un acto de entrega absoluta. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Después de horas de sufrimiento inimaginable, Jesús no dejó que el dolor ni la injusticia dominaran sus últimos pensamientos. En su último aliento, volvió su mirada al Padre con total confianza. Con esta declaración, Jesús nos mostró el ejemplo perfecto de cómo debemos confiar en Dios en los momentos más oscuros de nuestra vida. Este versículo no es solo una despedida, es un acto de fe inquebrantable. Jesús entregó su vida voluntariamente. Nadie le quitó la vida, sino que Él mismo la ofreció, como lo dijo en Juan 10, 17-18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Estas palabras nos muestran que la cruz no fue una derrota, sino una entrega deliberada con un propósito eterno. Jesús citó Salmos 30 y 1:5, donde el salmista David clama: En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Esto nos demuestra que Jesús no estaba solo en ese momento, estaba confiando plenamente en el plan del Padre. En su sufrimiento, se aferró a las Escrituras y descansó en la fidelidad de Dios. Así, nos enseñó que incluso en el dolor podemos confiar plenamente en el amor y la soberanía divina. Este último suspiro de Jesús es un llamado para cada creyente. Nos enseña que, sin importar lo que enfrentemos, nuestra vida siempre está segura en las manos de Dios. Cuando las dificultades nos rodean, cuando el miedo amenaza con apoderarse de nuestro corazón, podemos recordar estas palabras y hacerlas nuestras. Podemos decir con fe: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Además, esta frase nos recuerda que la muerte no es el final. Jesús no habló con desesperanza, sino con seguridad en la promesa de la resurrección. Sabía que el Padre recibiría su Espíritu y que su sacrificio abriría el camino para la vida eterna. Esta es la certeza que tenemos en Cristo. La muerte no tiene la última palabra, porque en Él encontramos la victoria sobre el sepulcro. Las últimas palabras de Jesús fueron un acto de rendición, pero no una rendición ante el sufrimiento o ante la maldad del mundo, sino una rendición confiada en el amor del Padre. Nos invitan a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a confiar así en Dios? ¿Estamos listos para entregar nuestra vida en sus manos sin reservas, sabiendo que Él tiene el control absoluto? Jesús nos mostró que la confianza en Dios no es solo para los momentos buenos, sino también para los momentos más difíciles. Nos enseñó que, incluso cuando todo parece perdido, podemos descansar en la soberanía del Padre. Su último aliento en la cruz nos recuerda que la verdadera paz solo se encuentra en la total rendición a Dios. Así como Jesús entregó su espíritu en manos del Padre, también nosotros debemos aprender a entregarle cada aspecto de nuestra vida, no solo en el momento de nuestra muerte, sino cada día, en cada decisión, en cada prueba. Porque cuando confiamos en Dios con todo nuestro ser, encontramos verdadera libertad y seguridad en su amor eterno. Con esta séptima palabra, la cruz dejó de ser un símbolo de muerte y se convirtió en un símbolo de esperanza. La historia no terminó allí, porque 3 días después, Jesús resucitó, sellando la victoria sobre el pecado y la muerte. Su confianza en el Padre fue recompensada con la gloria eterna, y esa misma promesa nos espera a todos los que confiamos en Él. Las 7 últimas palabras de nuestro Señor Jesús no fueron meras expresiones de su agonía, sino declaraciones cargadas de significado y poder eterno. En cada una de ellas encontramos amor, sacrificio, redención, esperanza y el cumplimiento del plan divino. Desde su intercesión por quienes lo crucificaban hasta su entrega final en manos del Padre, cada palabra pronunciada desde la cruz nos revela el corazón de Dios y su infinito amor por la humanidad.
Jesús nos mostró, en su momento de mayor sufrimiento, cómo vivir y morir con propósito. Nos enseñó a perdonar incluso cuando somos heridos, a extender misericordia a los que claman por salvación, a cuidar unos de otros como familia en la fe, a clamar a Dios en los momentos más oscuros, a reconocer nuestra necesidad de Él, a confiar en que su obra es suficiente y a rendirnos completamente a su voluntad. Cada una de estas palabras sigue resonando a lo largo de la historia, llamándonos a una respuesta personal. Nos desafían a preguntarnos, ¿estamos viviendo en el poder de su perdón? ¿Extendemos gracia a los demás como Él lo hizo? ¿Cuidamos de nuestra familia espiritual con amor y compromiso? ¿Confiamos en Dios en los momentos de prueba y aparente abandono? ¿Anhelamos su presencia más que cualquier otra cosa? ¿Descansamos en su obra consumada? ¿Hemos rendido nuestra vida completamente en sus manos? La cruz no fue el final de la historia. El tercer día, la tumba quedó vacía, y con su resurrección, Jesús selló la victoria sobre el pecado y la muerte. Gracias a su sacrificio, hoy tenemos acceso al Padre, una esperanza viva y la promesa de vida eterna. Su amor sigue llamándonos, su voz sigue resonando y su gracia sigue transformando vidas. Que las últimas palabras de nuestro Señor Jesús sean solo un relato para nosotros, sino una verdad que impacte cada aspecto de nuestra vida, que nos lleven a una relación más profunda con Dios y a un compromiso renovado de vivir conforme a su voluntad, y que, al meditar en ellas, podamos recordar siempre que en Cristo el sufrimiento tiene propósito, la muerte no es el final y el amor de Dios nunca nos abandona. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.